Doctora, buen día, ¿cómo le va? Querida doctora Luzdón, Buenos ¿cómo días, anda? buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Viste que te agarramos la parte de los servicios fúnebres prácticamente. No, no, mentira, Bueno, bromas, bueno. bromas porque son amigos, pero gracias a Dios parece que están reaccionando bien, pero las camas UTI no bajan con el tema del COVID, ¿eh? Y la población se tiene que cuidar. Es muy importante el uso de barbijo permanentemente, el distanciamiento social, el lavado de manos. Y bueno, ese tema es notable como después de los feriados largos, de las celebraciones, aumentan los casos de familias enteras, por ejemplo, con bueno, diferentes grados de gravedad conforme a qué paciente, bueno, Sí. obviamente cómo está el paciente, ¿verdad? Bueno, mirá, vamos a tocar un tema y cambiando de tema. Ahí me aclaran que le atrasaron el vuelo a los que están en Miami, o sea, le vienen pateando una semana más el regreso, ¿sí? Sí. También, te digo, ni se te ocurra salir del país, Luz, por cualquier cosa que a vos te gusta viajar Mm, mucho. Este, no sé. no vas a volver, Luz. No ¿Por vas qué a, tanto castigo? no vas ¿Qué a. más? ¿Qué más? Yo te lo voy diciendo, así como vos decís, che gordito, haceme caso, che doctora, no va a volver, mira que lo están haciendo a Pero propósito, o sea. la ciencia se Eh, retrasa. Si los médicos no podemos ir a los congresos, si no podemos compartir nuestra experiencia, si no podemos llevar trabajos y, en fin, nutrirnos, la verdad, la ciencia se retrasa. Yo no estoy de acuerdo con eso. no, nadie dice que esté de acuerdo, no, te digo, no vas a volver, nada más. Obviamente que nadie está de acuerdo con eso. Hay que Eh, mejorar los controles. Solamente el 40% de los viajeros cumple la cuarentena. Yo realmente si viajo me aguanto 14 días y hay que estar en un hotel, pero ya estás en tu sí, pero el patria. tema es que no La vas a verdad, volver. No vas a volver porque no te retrasan los vuelos. Más allá de los controles y demás, no te están dejando reingresar. Ahora al menos. Ya te vi con una es pata una arriba del forma, avión. sí, sí, sí. Sí. De intestino permeable, estrés, ansiedad, alergia alimentaria, envejecimiento y su relación con las enfermedades autoinmunes, metabólicas y cáncer. Bueno, me dejaste apabullado con este tema porque digo, ¿quién por estrés no tiene problemas, por ejemplo, de hemorroides? Y es el Sí, primer sí. sensor donde las cosas no están bien. Sí, el tubo digestivo es, en primer lugar, uno de los órganos más, o sea, todo el sistema de los más importantes de nuestro cuerpo humano. Ustedes saben que ahí se concentra lo que vendría a ser el cerebro entérico, donde están todas las emociones, la producción de serotonina, de endocannabinoides, de histamina. Esto se relaciona mucho con las alergias, por ejemplo. Tenemos tres barreras en el cuerpo que nos separan del espacio exterior, que son la barrera respiratoria, por donde ingresa, por ejemplo, el virus del COVID, la piel y el tubo digestivo. Entonces, situaciones tanto fisiológicas como, por ejemplo, el embarazo, el climaterio, el propio envejecimiento, o situaciones como, por ejemplo, correr una maratón o el estrés psicológico, o una dieta con pesticidas, toxinas que uno pueda ingresar a través de los alimentos, realmente hacen que esta barrera, que es el intestino, que es fundamental para evitar una reacción alérgica excesiva, que es la respuesta inmunitaria, esta barrera se va permeabilizando y va permitiendo que sustancias que no deberían entrar ingresen a la circulación. Y la respuesta justamente es que el paciente no solamente tiene síntomas agudamente, como por ejemplo distensión abdominal, cólicos, constipación y diarrea, sensación de estar con demasiada flatulencia, dolores de cabeza, exantemas cutáneos, sino que si esta situación se cronifica en el tiempo, se relaciona con una respuesta autoinmune, es decir, uno genera anticuerpos que atacan el propio organismo. Y esto puede atacar, por ejemplo, las articulaciones y relacionarse con enfermedades reumáticas, puede atacar la circulación y relacionarse con diabetes, hígado graso, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular o inclusive con el cáncer, sobre todo cánceres digestivos. Está visto que, por ejemplo, la inflamación crónica del intestino, esa situación que muchas veces el paciente solamente preguntándole de referencia el hecho de estar siempre distendido, es de alguna manera lo que va a llevar, por ejemplo, a la generación de pólipos y lesiones preneoplásicas. Por eso es muy importante
eliminar los alimentos que realmente inflaman el intestino, que básicamente son trigo, avena, cebada y centeno, Chau, el pan. colectivo de lácteos. Chau, Sí, las harinas en general son bastante... ¿Pastas son incluidas? Sí, fideos. El gluten es muy irritante para el tubo digestivo porque es como si fueran unas espículas que lastiman y horadan la mucosa del intestino. Eliminar los lácteos también y por supuesto los azúcares que fermentan muchísimo en el intestino. La otra cuestión Pero que si se me baja el azúcar, ¿viste? Uno te dice, se te baja la presión y no comes un poquito de azúcar, es como que está con la presión por el piso. La glucemia, es decir, la cantidad el nivel de glucosa en sangre no tiene nada que ver con cuánto azúcar uno come, ¿sí? Es un sistema homeostático que nos mantiene dentro de un nivel normal, más allá de si uno hace una dieta cetogénica completamente, digamos, con un porcentaje de grasa o de proteínas mayor que de hidratos de carbono. Se evitan los hidratos de carbono simples, los azúcares. Eso es altamente fermentativo, igual que las bebidas azucaradas y además gasificadas. Entonces pensemos en una mucosa del intestino completamente inflamada. Mate sí, ¿no? Y el mate es irritante, pero cuando el paciente está así, bastante distendido, se recomienda hacerlo de tarde, no de mañana, que es el momento donde más estrés hay. El estrés realmente influye terriblemente en el tubo digestivo. Entonces, hay que eliminar alimentos altamente irritativos como los lácteos, las harinas y los azúcares. Hay que reemplazarlo por alimentos que sean más suaves. Siempre me preguntan qué piensa del kefir, de la kombucha, bueno, de todos los fermentados. Realmente si el paciente está en una etapa aguda, no conviene aportar ese tipo de alimentos. Pero si el paciente, digamos, está bien, sí, en una justa medida. Usualmente en Argentina no se come eso naturalmente. La alimentación de origen es la que hace que uno esté adaptado a eso. Si queremos comer comida hindú, comida mexicana, en fin, toda una serie de cosas que nosotros no tenemos, nuestro intestino adecuado, hay que empezar de a poco, no tomarse un vaso de kefir como si fuera una sidra y eso no nos va a caer bien seguramente. Después hay que tratar de mejorar la mucosa aportando ciertos nutrientes como por ejemplo la glutamina, que además mejora la síntesis de serotonina y mejora la masa muscular, la vitamina D, el zinc, el aceite de coco, porque el lumen intestinal además tiene microbios, bacterias, nuestra flora, y muchas veces después de un tratamiento antibiótico toda esa flora se barre, así que muchas veces hay que aportar probióticos o prebióticos como la inulina o los fructooligosacáridos. Y los probióticos, que bueno, tanto se habla de los yogures, ustedes recuerden que el yogur se pasteuriza, así que excepto los yogures naturales, es una cuestión comercial que tengan probióticos, ¿sí? Así que, bueno, es importante considerar realmente que debemos cuidar nuestro intestino y tener una alimentación variada. La comida carente de nutrientes, como por ejemplo, realmente llena de hidratos de carbono y sin casi proteínas ni vitaminas, es altamente inflamatoria. A pescadito y verdurita salida de la tierra. Sí, sí, por supuesto que sí. Y siempre recuerden que con el paso del tiempo, esto de alguna manera genera una neuroinflamación, inclusive una inflamación del organismo y así a largo tiempo hasta se relaciona con enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Por eso, todos los alimentos que uno considera que realmente están distendiendo al intestino, hay que evitarlos. Bien, Doc. Le mando un beso grande y atienda nomás porque ya le hice perder como 4 pacientes en el medio, ya veo todas las llamadas telefónicas que hubo. Y me acaba de retirar el mate después de la pregunta. Estaba tomando mate y me lo recién a la tarde. Bueno. El mate no. Mate no. No se puede nada. Gracias, Doc. Un beso grande. Bueno, muy bien. Hasta luego. Chau. La doctora Luz Don, médica nutricionista. Te dije que no me traigas el mate. Claro. Nada, no. Todo, pero poquito, bien y mesurado. En realidad es al revés.